Eh, Vamos a iniciar ya nuestra clase de esta tarde. Eh, Tenemos un grupo bastante importante de alumnos, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Previamente a ello vamos a hacer un par eh, de anuncios sobre asuntos que nos van a interesar, unos de forma particular y el otro de manera general. Uno de ellos es que para los compañeros que solicitaron su examen extraordinario, pues lo iban a hacer el viernes pasado, sin embargo no se pudo, entonces lo vamos a realizar para el día martes, es decir, de hoy en 8 días a la hora de la clase. Así es de que pueden llegar preparados para ese día porque tendrán su examen, su segundo examen parcial y así de esa forma tener su zona eh, para el examen final, saber cuánto tienen de zona para su examen final. El otro punto es que las notas las voy a subir hoy al terminar la clase. Ya terminamos de calificar y vamos a subir los resultados de ese segundo examen parcial. La tercera es que van a tener una lectura obligatoria para el segundo examen parcial, que se refiere, para el examen final, es lectura obligatoria, y esta se refiere al espacio marítimo. Para efectos propios del análisis y del estudio que van a tener, el mismo está contenido de la página 171 a la página 203 del libro del doctor Carlos Larios Ochaita, y se refiere al espacio marítimo, específicamente el análisis de las diferentes convenciones en materia de derechos del mar que han habido, y por último la división que hace la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar relacionado con la utilización de las diversas zonas en las que divide el mar territorial, o el mar, más bien. Y entonces, este era punto que teníamos para el viernes, pero ahora lo dejaremos como lectura obligatoria para el día del examen final. Seguro que de aquí, de esa lectura, obtendremos como mínimo unas 4 o 5 preguntas que tendrán su valor importante y que necesitarán los puntos para
promover el curso. Bueno, entonces, si no tiene ninguna duda al respecto, iniciamos la clase de hoy. Silvana Papa subió la mano. La dejamos en el uso de la palabra. Silvana. No está. Bueno, iniciemos entonces nuestra sesión y entremos a platicar sobre el espacio aéreo, que es otra. Hoy vamos a hablar del espacio aéreo y del espacio extraatmosférico o espacio espacial. Vamos a ver cómo Naciones Unidas ha tratado estos diversos temas y cómo ha dividido ese espacio que se produce también para delimitar la soberanía misma del Estado o para establecer y hacer efectivo el ejercicio de la soberanía también en esos ámbitos. Dice que tenemos final el día 22. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya estamos sabidos. Para definirla o para demarcar y delimitar el Estado, un Estado-nación, ya vimos en principio que existen límites, que existen fronteras y una forma de demarcación que se da a través de los planos en donde aparecen todos los lineamientos geodésicos o de otros aparatos tecnológicos que nos servirán para delinear el límite del Estado. Entonces hablamos desde ese punto de vista que el Estado como tal también tendrá, el Estado como tal también tendrá que delimitar su cielo, su espacio aéreo, por medio del cual no permitirá, elaborará reglamentos internos, pero también se adherirá a los convenios internacionales que en materia de derechos, que en materia del derecho al espacio, al uso del espacio aéreo por parte de otros estados limítrofes o de otros estados, también se hace necesario. Y en ese sentido lo delimita en principio con los límites existentes con relación a su espacio territorial. Dentro de ese espacio territorial también su soberanía trascenderá al espacio aéreo. Pero también tendrá que medirlo si lo delimita desde el punto de vista de la altura. Entonces tendremos que ver hasta dónde va a llegar ese espacio aéreo. Y al respecto existen algunas teorías por ahí que establecen algunas formas para
delimitar ese espacio delimitar la altura de ese espacio aéreo. Algunos dicen que el espacio aéreo llega al nivel al que las formas más avanzadas y más sofisticadas de aviación, de aeronaves de aviación, pueden subir. Y entonces hacían referencia en aquel tiempo a los famosos Concorde, que eran capaces de alcanzar alturas bastante importantes. Otras hablan con relación a cuántos pies de altura, y algunas otras dirán que el espacio aéreo llega al límite en cuanto a la altura, llegará al límite en donde inicia el espacio extraatmosférico o extraespacial. Entonces tenemos desde ese punto de vista que se produce una delimitación de ese espacio territorial en el cual los estados ejercen la soberanía, el ejercicio de su soberanía, el ejercicio de su jurisdicción, que llega a alturas importantes. Entonces vamos a ver cuándo surge ya esa preocupación que se produce entre los estados para hablar ya de aeronavegación, o hablar de ejercer una soberanía para la utilización de ese espacio aéreo. Y entonces la respuesta se produce con la industrialización de la aviación, que la misma se da con la industrialización de la aviación, cuando la aviación ya en vez de ser un deporte propiamente, ya sirve para el transporte de carga, el transporte de equipaje, el transporte de personas, de pasajeros, lo que se denomina cabotaje a nivel nacional, y que por la movilidad, porque el hombre desde sus inicios ha sido nómada, o se ha trasladado de diferentes lugares, ya sea por las mismas relaciones de carácter internacional, por la misma interconexión que se produce dentro de los estados, que los seres humanos, por intereses de carácter laboral, por intereses de carácter económico, por intereses de carácter deportivo, ya sea que se trasladen los deportistas para participar en una justa deportiva, que puede ser en la China, que puede ser en el Japón, que puede ser en Europa o en los mismos Estados Unidos. Pues para ello necesitan transportarse. Y en ese transporte no solo se traslada a la persona misma, sino que además de ello se traslada su equipaje. Y entonces, al trasladar, al existir todas esas situaciones, que también pueden darse por razones de intercambios comerciales, en los cuales también hablamos de mercadería o de mercancía, que, que utilizarán los industriales en el desarrollo de sus actividades productivas,
de carácter comercial, de carácter industrial, de forma tecnológica también, es decir, una diversidad de situaciones. Entonces, como vemos, se produce sobre la base de la necesidad. Ahora la pregunta que se produce una vez que surge ya, se crea la necesidad de transporte y de traslado de las personas, de los objetos, de un lugar a otro. Entonces la pregunta que se produce es, ¿existe como resultado de eso al igual que lo que decía el padre del derecho internacional, Hugo Grocio, con respecto al mar territorial o a la utilización de la navegación en los mares, la trasladan también al espacio aéreo en el sentido de decir, bueno, y existe libertad de utilización de un derecho, de un espacio aéreo ajeno, de un estado ajeno, o de diversos estados ajenos. Existe libertad para que los estados no solo a través de su industria de aviación tengan facultades para trasladar pasajeros que aborden en un país tercero, o la recepción de un país, la recepción de extranjeros en el país que puedan abordar y conducirse hacia otros países. Existe esa libertad, y entonces al respecto nos regresamos allá a los siglos anteriores, a los años pasados, y encontramos que de inicio, cuando se produce ya esa enorme necesidad existente, empuja a los estados a buscar algunas medidas para ir organizando, para ir regulando las diversas dificultades que van surgiendo como resultado de la interrelación de esas relaciones que se van produciendo también entre estados, relaciones de carácter internacional, y encontramos que en principio en el año de 1919 se firma en Europa, en París específicamente, el primer instrumento jurídico multilateral referente al espacio aéreo. Dice el doctor que en ese instrumento jurídico internacional relativo al espacio aéreo, dice que se reconoce por primera vez de manera expresa, o sea que ni siquiera está velada, ni siquiera está sujeto a interpretación, sino que es expreso, de que la soberanía de un Estado debe de respetarse. Reconoce el elemento o el principio de soberanía de un Estado, y que ese principio de soberanía le acompaña y que le permite ser propietario, por decirlo de alguna manera, de su propio espacio espacial, y que como tal le permite también
facultades para poder regular ese espacio, ese uso, más bien, las utilidades que el mismo produce al al hacer uso de ese espacio aéreo, y que se convierte también en internacional en la medida en que están arribando o están haciendo uso de ese espacio aéreo diversas naves pertenecientes a banderas distintas de los estados con los cuales se tienen relaciones. Dice, la soberanía del Estado se reconoce de manera expresa la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio. Dice en el más amplio sentido de la palabra, territorio terrestre, marítimo, colonial, dice. Al referirse a lo colonial, se refiere a cómo quedó demarcado ese territorio una vez que salieron los estados coloniales o las potencias que en un momento de la historia se consideraron tener el dominio de estos ámbitos. Entonces habla también del espacio colonial, porque ellos también tuvieron a través de bulas papales y de algunos otros decretos que se fueron dando en sus propios estados, en su propia formación colonizadora, algunos elementos legales. Y entonces dice, de común acuerdo se reconoció entre todos los estados firmantes del tratado o convenio una excepción. Y ¿cuál fue la excepción? Y fue la de que las naves aéreas civiles de los otros estados podrían sobrevolar en paso inocente. Paso inocente es una figura que se utiliza tanto en el derecho marítimo como en el derecho espacial o aeroespacial, que significa en materia de el derecho marítimo el permiso que les otorga el Estado a determinados buques no militares, mercantes o de personas, para que se trasladen de manera rápida o se utilice de manera rápida el espacio marítimo o el mar territorial para llegar a otro destino, a otro estado donde se les espera. De igual forma, entonces, está el paso inocente, el espacio aéreo de cada uno de los estados contratantes sin necesidad de permiso específico previo, dice. Esta excepción no se aplicó a las aeronaves militares, por supuesto que no, porque podríamos decir que abre las posibilidades para una invasión sin permiso alguno, y dado como están las condiciones actuales, pues se pudiera considerar como legítimo. Entonces tenemos que ya en 1919, avanzada ya la misma industria de aviación, se produce el primer convenio de carácter internacional en materia de derecho aéreo. Y entonces se hace necesario para ese efecto también delimitar la extensión del espacio aéreo. Y entonces
establece acá el doctor que la extensión del espacio aéreo siempre ha sido un punto bastante oscuro. Es decir, no se tenía una precisión exacta de hasta dónde podría considerarse la extensión de este espacio. Y hoy en día dice, el concepto es que el espacio aéreo termina y se extiende hasta allí en donde las naves comerciales más perfeccionadas, lo que les decía, pueden volar. Y deja así la posibilidad que en el futuro exista aeronaves que vuelen a cualquier altura. En ese punto, teóricamente, comienza el espacio aeroespacial o extraatmosférico. Dice, la extensión de conformidad con las posibilidades modernas ya de medición se situaría entre 55.000 y 60.000 pies de altura, que es la altura del vuelo de los Concorde y de aviaciones militares. Pero como ya vimos, la aviación militar de otros estados está limitada o no tiene permiso alguno para poder ingresar de manera libre sin afectar sin que se pudiera decir que hay una agresión al espacio aéreo internacional. Si vemos cómo en algunos momentos cuando alguna aeronave atraviesa o pretende rebasar los límites o traspasar los límites aéreos de un estado, de inmediato levantan los MiG para advertirle que está dentro del espacio aéreo de un estado y que no tiene permiso alguno y que por favor reconduzca su corredor aéreo para no tener problema alguno con ese estado. Y además de ello, está la protesta que realiza el mismo estado en cuanto a que hubo violación del espacio aéreo por parte de una aeronave con una bandera diferente. Dice que la autora Ortiz, es el apellido de la estudiosa, dice, para obviar estas imprecisiones y divergencias, se ha postulado como límite máximo y comienzo del espacio aéreo ultraterrestre a una altura fija de 90 a 100 kilómetros. Este punto de vista tiene la ventaja de fijar con certeza un límite aplicable a todos los países y permite determinar con suma facilidad si un objeto dado se encuentra en el espacio aéreo. Tomemos en cuenta la importancia de fijar una extensión, un máximo hasta dónde pueden las aeronaves volar y se establecen determinados corredores y establece un límite porque a partir de ese límite determinado podríamos establecer ya la existencia de otra porción de un espacio, de un universo y un espacio que queda fuera del espacio aéreo, en el cual ninguno
nadie, ningún estado, por grande, por poderoso, por imperial, por potente, puede alegar soberanía alguna. Es decir, a partir del límite del espacio aéreo inmediato, el espacio extraterritorial, y a partir de ahí los cuerpos celestes que también se van regulando. Existen algunas disposiciones de Asamblea General de Naciones Unidas para el uso y explotación de estos espacios aéreos. Eso lo vamos a ver más tarde. Dice que la libertad completa del espacio aéreo, dice, durante el periodo comprendido de 1919 a 1939, los países europeos, Europa, Inglaterra, Francia y Alemania a la cabeza, que fueron los que desarrollaron la aviación, no solo la aviación militar, sino que también la aviación comercial, y también los recursos técnicos de estos aviones para irlos perfeccionando, se dieron cuenta que además de la utilización y preparación de sus naves en condiciones óptimas para poder trasladarse de distancias largas, por ejemplo, del sur de América para Madrid, pues como que tenían que atravesar en algún momento todo un océano, y a partir de ahí entonces tenían que tener sus aeronaves en condiciones de navegación lo mejor posible. Y entonces, además de ello, se dieron cuenta que necesitaban que en cada estado o en cada ciudad necesitaban tener aeropuertos con las condiciones necesarias e importantes para que estas aeronaves que venían sobre lo alto pudieran llegar a tierra, es decir, aterrizar. Y en el momento de aterrizar también la pregunta: ¿a dónde van a ir? Y entonces, para el efecto, se desarrollan las autoridades internas con una legislación de carácter internacional, con requisitos importantes internacionales, que permitieran a los pasajeros una comodidad para el desplazamiento y el control mismo de su migración, el control mismo y de los motivos de su viaje, para lo cual quedaron los espacios necesarios de aduana, migración y Interpol, ya las policías ahí también, en el control de drogas, antidrogas, todo eso. Entonces se produce la necesidad también de crear aeropuertos o puertos finales donde van a llegar los estados que van a recepcionar las aeronaves, una pista importante para que puedan aterrizar, pero también una autoridad civil interna que se encargue del control de todas esas
aeronaves para irles direccionando el camino a seguir, no solo en el caso de problemas que se produzcan como resultado averías en las mismas aeronaves, sino que también para ver la cuestión del estado del tiempo, de las condiciones del aire y situaciones que puedan darse, por ejemplo, en nuestro país con respecto a los volcanes que lanzan arena en algún momento de su actividad a eh, los aeropuertos, que hagan imposible la utilización de esas aeronaves. Por eso hay necesidad de reconducirlos o a El Salvador o algún otro aeropuerto inmediato, a Petén, para que por ahí se produzca alguna forma de conexión de los pasajeros. Entonces, dice que la aviación se convirtió en una industria de propio derecho, con sus propias necesidades de expansión, de ahí que estos estados sostenían la teoría de que el uso del espacio aéreo para fines comerciales debería gozar de libertad. Ese es el otro planteamiento. La primera herramienta jurídica internacional, la primera convención relacionada a el espacio aéreo, limitaba la libertad de aeronavegación sobre la base de la existencia del ejercicio propio de los estados. Sin embargo, estos estados pujantes, con una industria bastante grande ya para esos tiempos, decían, bueno, en materia comercial no deberíamos de tener ninguna limitación y se debería de permitir la libre navegación de nuestras naves por los diferentes espacios aéreos de los estados-nación de que se trate, en los que ellos ejerzan su actividad espacial y comercial. Dice, se debería de gozar de libertad. Sin embargo, con los Estados Unidos a la cabeza, se determinó que no, pero que no, que se encontraban en ese tiempo con una aviación todavía no muy desarrollada, dijeron que había que respetar la, la soberanía de los estados. Y de ahí el otro criterio era que se concebía el espacio aéreo como un patrimonio de los estados, al igual que la tierra y el mar. Esa forma tripartita de ese derecho de los estados. Dice que en la actualidad se trata de imponer, no se ha impuesto, una política que se denomina la política de cielos abiertos, con Estados Unidos, que ha abierto su territorio en ese sentido. Es decir, no hay problema para efectos de comerciales, pueden venir, pueden entrar, el único control que tendrán serían los controles de la aeronáutica civil, que será la que dará las directrices de conducción para las aeronaves. Dice que el enfrentamiento de las dos tesis sobre el uso del espacio aéreo conllevó a que en el año de 1944, en la ciudad de Chicago, vemos el primero se produce ya allá en Europa,
en 1919, firmado, suscrito en París, y ya acá, entonces, en 1944, con la fuerza que van adquiriendo estas dos tesis fundamentales en cuanto a la utilización del espacio aéreo en materia comercial, se arriba y se llega a suscribir otro convenio de carácter multilateral llamado Convenio sobre la Aviación Civil. Convenio sobre la Aviación Civil, o algunos le denominan el Convenio de Chicago, porque es el lugar donde fue suscrito ese convenio. En el Convenio de Chicago del año 1944 en materia de aviación civil. Así se denomina Convenio sobre Aviación Civil Internacional. ¿Qué de novedoso tiene este convenio internacional que modifica o no el convenio anterior? Y entonces encontramos que en materia de soberanía, la idea de soberanía de los estados sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre sus respectivos territorios terrestre, marítimo y colonial se conserva. Se conserva este principio del respeto a la soberanía de los estados. Se ratifica entonces el concepto que deviene de la anterior convención de 1919 y se llega a la convicción de que es necesario el respeto a la soberanía de los estados. ¿Cuál es el objeto fundamental de este convenio? Dice, vamos a decir, en principio, de manera general, que el objeto fundamental es regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. Es decir, habían ciertas disidencias, ciertas ideas que fueron cobrando fuerza, y entonces era necesario legislar ya de manera contundente en el sentido de decirles la soberanía del Estado es fundamental y consideramos que debe continuar respetándose. Dice, también esta convención internacional establece los principios generales bajo los cuales se va a desarrollar la aviación civil y comercial. Soberanía, principios fundamentales que van a regir el ejercicio de la aviación civil comercial internacional, en la cual queda claro que cada estado, el poder absoluto debe establecer las bases que deben observarse para el uso comercial de su espacio aéreo por parte de otros estados. Y un elemento quizás preponderante, relevante de mencionar, es que con este convenio y la idea de irle dando una formalidad objetiva a la
al uso del espacio aéreo interestatal, se crea una organización internacional en materia de derecho civil comercial internacional, que se denomina Organización Internacional, Organización de Aviación Civil Internacional. Organización de Aviación Civil Internacional, por sus siglas OACI, conocida por sus siglas en el mundo como la OACI, que será la institución encargada de desarrollar los estudios y de mejorar la operación de la aviación civil comercial y de garantizar el máximo de seguridad. Es decir, ahí la OACI es la que generará una serie de reglamentos importantes para el buen desarrollo del derecho aéreo internacional. Y al efecto dice que el contenido general de las funciones y atribuciones de esta organización regula lo referente a las aeronaves sin piloto, el cabotaje, a las zonas prohibidas, porque creará corredores para navegar, impondrá de manera obligatoria el establecimiento de aduanas, de aeropuertos, como veníamos hablando, con el control también de enfermedades, es decir, por ahí a través de los mismos el Ministerio de Salud, una sección, una extensión que se encargará del control de las enfermedades, de la inspección misma de las aeronaves. Eso sí, la identificación de toda aeronave para poder llevará un registro y se identificará con el pabellón de su propia nacionalidad, registro de nacionalidad, las licencias al personal, todo tipo de licencias que van desde el mismo mantenimiento de los mecánicos, de los ayudantes, de los mecánicos, de los jefes de mecánicos, de los pilotos, y las capacidades que tendrá cada piloto para manejar determinadas aeronaves o determinado tipo de aeronaves, que pueden ser algunos para manejar únicamente monomotor, bimotor, para 2 pasajeros, para 8 pasajeros, y así aeronaves ya un tanto mayores, más grandes. Este cometido, dice, lo cumple lo ha cumplido a través de los años por medio de anexos que son verdaderamente reglamentos y que contienen normas obligatorias y normas optativas. Y aquí hace mención alrededor de 18 reglamentos relacionados. El primero con licencia al personal, les decía, pilotos, copilotos, ingenieros de vuelo, azafatas también deben de tener licencia
para poder estar dentro de una aeronave. El reglamento del aire, la altura de vuelo, las maniobras aéreas, las zonas de vuelo. En cuanto a la metodología que les hablaba de la misma aeronáutica, informes de vuelo, condiciones meteorológicas de vuelo, autoridades y departamentos meteorológicos, todo eso lo deben de tener. Las cartas aeronáuticas, planos, mapas, referentes a aeropuertos, rutas, pistas, etcétera. Las unidades de medida, que se refiere a distancias, velocidades, dirección de viento, visibilidad, altímetros, temperaturas, peso, tiempo, etcétera. Pareciera que una aeronave solo ingresa a un territorio determinado o a un espacio aéreo determinado y así de simple aterriza y bueno, vámonos. No, está sujeto todo a reglamentos. Operación de aeronaves tiene que tener instrumentos, equipos, documentos de viaje, utilización del avión, manuales, registros, libros de a bordo. Tiene que tener sus marcas de registro, las matrículas, el carácter, los símbolos, las letras, en forma de evidenciarlas a la vista sin necesidad de utilizar algún tipo de instrumento para poder observarlas. El reconocimiento de certificados también, la estructura de la nave, condiciones de despegue y de aterrizaje, y así hace referencia a los aeródromos, las características físicas de las pistas, de las luces, de las oficinas, de las zonas de aproximación, de las zonas de taxeo, es decir, cuando ven ustedes, tienen que ver los caminamientos por los cuales las aeronaves se conduzcan a los diferentes andenes para que pueda ya sea ingresar o egresar pasajeros y personal de la misma aeronave. Las zonas de parada, calles de rodaje, esas son a las que me refiero, y la plataforma de abordaje. Eso está con respecto a los aeropuertos mismos. Los ruidos permitidos en las cercanías de los puertos hacia las ciudades. Como podemos ver, el aeropuerto nuestro, ya el aeropuerto de Guatemala, el aeropuerto La Aurora, es un aeropuerto con determinadas limitaciones y con alto riesgo por encontrarse dentro de la misma ciudad, por lo que la misma municipalidad no permite dentro de ese corredor de aterrizaje y de levantamiento de la aeronave, no permite la edificación de algunas construcciones de edificios de más de 6 niveles. Servicios de información, publicación, todo. La seguridad también y el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Por ahí existen algunos documentales con respecto al control de sustancias ilícitas en los aeropuertos y de cómo detienen a las personas que transgreden la normativa y conllevan sustancias de carácter ilícito para llevarlos de un lugar a otro. Algunos utilizan su mismo cuerpo para
transportar esos ilícitos. Dice que esta organización de aviación civil consta en su estructura orgánica, tiene como órgano máximo una asamblea general de donde se toman las disposiciones. Tiene también un consejo encargado de nutrir de información a la misma asamblea general, una comisión de aeronavegación y tiene una secretaría general, por supuesto que es la vocera, la representante legal también de la misma institución de aviación civil internacional. Dice que es una organización intergubernamental cuyos miembros tienen estatuto diplomático, todos los que forman parte de esa estructura, beneficiando de todas las inmunidades, beneficiados de todas las inmunidades y privilegios diplomáticos. Es decir, tienen un estatus diplomático internacional y por tanto su nivel requiere de el respeto debido como diplomáticos internacionales, pertenecientes a esta organización intergubernamental. Es una organización también de creación por parte de creación y multilateral en la que participan diversos estados. ¿Cómo se explota este espacio internacional? Pues se dice que existen dos ópticas de explotación de este espacio. Primero, una explotación de carácter nacional a lo interno, en la cual también se manejan determinados conceptos precisos para denominar objetos, cosas, personas, etc. Dice que entonces la explotación es de carácter, se le denominará explotación de carácter nacional y luego también tendrá otra forma que es la explotación de carácter internacional. Entonces las formas de explotación será explotación nacional y la explotación internacional. Esta derivan de un concepto general que es explotación del espacio aéreo. Entonces hay una explotación, lo divide en explotación de carácter nacional y en explotación de carácter internacional. Entonces, la explotación nacional, decíamos, es a lo interno y en la cual se utilizan determinados conceptos, denominaciones específicas, como les decía, de objetos, cosas, personas, mercancía, equipaje. Entonces dice, para eso utiliza los términos cabotaje, es decir, que es el transporte de pasajeros, carga y correo entre dos o más puntos que se encuentran dentro del territorio nacional. Cabotaje incluye el transporte de pasajeros, la carga, el correo entre dos puntos en los cuales se manejan a nivel interno dentro de un mismo territorio nacional.
Dice, este transporte quedó reservado, dice, como exclusividad a cada estado y a sus empresas nacionales de aviación, aun y cuando en la actualidad algunos países han principiado a otorgar permisos a compañías de aviación civil, de aviación extranjera para operar con ese transporte, es decir, de Guatemala, Santa Elena, al aeropuerto interno de Guatemala, allá en el Petén, de Guatemala a Puerto Barrios, determinando la capacidad de la aeronave, de Guatemala a Reu, que son puntos turísticos que interesan a los turistas a nivel tanto nacionales como extranjeros. Luego tenemos la otra explotación, que es de carácter internacional, dice que ningún estado aceptó renunciar al ejercicio de su soberanía sobre el espacio aéreo para que éste fuese libremente utilizado. Eso lo vimos. Dice, para el transporte de pasajeros de correo y carga por avión, en otras palabras, ningún país aceptó una política de cielos abiertos. Se descartó la tesis de cielos abiertos, aun cuando hoy en día parece suavizarse este aspecto y aceptar una política de cielos abiertos. La misma está sujeta a reciprocidad, trámites previos sobre determinación de personería jurídica, capacidad técnica y económica, frecuencia, capacidad de competencia leal, no de competencia desleal. Con respecto a eso, entonces, como se relajan un tanto y se flexibilizan las ideas con respecto a restricciones determinadas, se crearon 5 libertades del aire que permitían la determinada libertad, valga su denominación, para que las aeronaves pudieran ingresar. Perdón. Entonces, la primera, libertad del aire, esta libertad permite sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado con la limitante de que no se puede aterrizar en el estado sobrevolado con el objeto de desembarcar o embarcar pasajeros, correo y carga. En un momento de, de esta plática les hablé del embarque y desembarque, pasajeros, carga, correo de las aeronaves, que en algunos momentos pudieran desembarcar y convertirse, como ahora se hace, en conexiones para abordar en ese estado pasajeros que van dentro de un listado determinado y bueno, todo lo relacionado a aduana y migración, peso del equipaje y todo ello. Entonces, la primera libertad es que, bueno, sobrevuele el espacio aéreo de cualquier estado sin que puedan aterrizar en él mismo con la excusa de desembarcar o embarcar pasajeros. No se puede. La segunda libertad se refiere a la libertad de aterrizar en cualquier estado
con fines puramente técnicos, reparaciones de emergencia, llenar tanques, se puede aterrizar, pero no se puede embarcar, desembarcar, ni embarcar pasajeros con el objeto de explotación comercial, negocios o turismo. Tampoco desembarcar ni embarcar correo ni carga. El único objeto es establecer o reparar la avería técnica, cargue su tanque de gasolina para poder llegar al punto de su destino, y bueno, solo para eso tiene determinada libertad. Vemos que inclusive esta libertad se restringe y se limita y se ha utilizado de manera política para evitar que algunas aeronaves que conduce presidenciales de determinados estados no, no se abastezca o no se les permita abastecerse de combustible en determinados lugares, o que simple y sencillamente no se les permite el aterrizaje en esos estados, en las instalaciones de esos estados. Aquí da el doctor algunos ejemplos. Dice, estas dos libertades se consideran técnicas, las dos libertades que vimos, porque fin es un paso inocente, sí, efectivamente, o una cuestión técnica. Paso inocente porque va de un lugar a otro sin aterrizar y sin hacer ningún objeto de comercio. Y es técnico porque las circunstancias obligan al aterrizaje para abastecerse de combustible o la reparación de alguna avería. Por ejemplo, dice, avión con armas que venía a Inglaterra y aterrizó en Santo Domingo. Y ahí fue detenido. No podía ser detenido puesto que su parada fue técnica. Y este fue un caso netamente guatemalteco. Libertades comerciales, dice. Las primeras dos son técnicas. Las siguientes son de carácter comercial. Estas tienen como objeto un negocio. Tal el caso de transporte de pasajeros, carga y correo contra remuneración entre dos o más estados. Es decir, aquellos que tienen aviones que se encargan de llevar correo, de llevar mercadería, de llevar algunos objetos, documentos inclusive, de un estado a otro, de Guatemala a Europa, de Guatemala a Estados Unidos, para de esa manera facilitar las cosas a las personas que están en otros estados. Dice la tercera, es la tercera libertad del aire, dice libertad, derecho de desembarcar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Es decir, puede desembarcar los pasajeros que venían al lugar o que venían a ese estado provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Cuarta libertad del aire es un derecho también de embarcar
carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave. Es decir, bueno, aterrizó, desembarcó, pero también le permite embarcar a nacionales, turistas que vayan al estado proveniente de la matrícula que lleva la aeronave. No solo puede embarcar pasajeros, sino que también puede embarcar carga, puede embarcar correo que vaya hacia ese estado. Y la quinta, libertad del aire, que es otro derecho que otorga, tiene el derecho de cargar, de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de la matrícula de la aeronave, con destino a otro estado, diferente al estado de la matrícula de la aeronave. Esta quinta libertad admite múltiples variantes. Es decir, esta es la más amplia y de la cual se basa en la actualidad las compañías y las aerolíneas internacionales para el flujo, transporte, el flujo y transporte de correo, mercaderías, pasajeros, el cabotaje propiamente. Entonces dice que el Convenio de Chicago estableció estas 5 libertades económico-comerciales que no estaban incluidas dentro del intercambio mutuo multilateral que se hicieron las partes contratantes. Fue a los estados en libertad de negociar en la forma que mejor conviniera a sus intereses. Aquellos estados que representan un atractivo especial para el turismo, para los negocios, para las inversiones o para el comercio general, consideran el espacio aéreo como un verdadero patrimonio nacional, porque permite desplazamientos rápidos y económicos, así como seguros para los usuarios. Las formas de explotación las formas de explotación del espacio aéreo en relación con las 5 libertades, tenemos que se puede producir a través de los estados de tratados bilaterales de los estados entre sí, toda vez que el mismo convenio ha dejado en libertad a los mismos estados. Luego tenemos lo relacionado a los permisos específicos de operación. Dice, cuando entre dos estados no existe tratado bilateral aéreo, entonces las líneas aéreas solicitan permiso de operación, de operar una ruta. En ese caso, el estado que primero acuerde el permiso exige al otro estado que se le otorgue reciprocidad. En algunos de los casos no pasa de ser puramente académica. Y luego dice el doctor que Guatemala ha regulado la materia aérea en el decreto 93-2000, Ley de Aviación Civil, y en el acuerdo gubernativo 384-2000, que es el reglamento a la citada ley. Aviación civil. Vimos lo que es la aviación civil y ahora veamos qué sucede con respecto a la aviación militar, porque de una u otra forma no podemos negar este hecho. En lo que se refiere, dice, a la aviación militar, ningún estado renunció a la soberanía ni a su ejercicio en el espacio aéreo.
absolutamente todas las aeronaves militares necesitan permiso especial para sobrevolar por cualquier motivo el espacio aéreo de otro estado. La violación de esta regla se castiga con el ataque al intruso. A la aeronave, como les decía, se levantan las aeronaves de custodia y tienen facultades para poder, si después de diversos llamados no retorna la aeronave y no hay ninguna, no acata las, las directrices de estos pilotos, entonces se produce la utilización de la fuerza. Dice, libertades del aire y el ejercicio de la soberanía. Dice que las libertades del aire, tanto técnicas como comerciales, están sujetas a determinadas restricciones y se aplica únicamente a la aviación civil. Deben de circular dentro de los corredores aéreos debidamente fijados por los estados, y cuando las razones técnicas debidas al mal funcionamiento del equipo de aeronavegación se desvíen de los corredores aéreos permitidos, deberán identificarse inmediatamente que sea requerido y atender las indicaciones de las aeronaves militares que el Estado cuyo espacio aéreo sobrevuele envíe en su auxilio. Hay diversos ejemplos relacionados con la aviación militar y la violación de la soberanía de estos espacios aéreos. Vamos a ver acá de manera muy general. Con eso finalizamos el capítulo o la parte relacionada al espacio aéreo internacional. Vamos a entrar ahora al espacio extraatmosférico o espacio espacial, lo que está fuera del espacio aéreo de un estado donde ejerce soberanía. Dice que el derecho en materia de espacio extraatmosférico se encuentra todavía en un proceso de formación que se viene dando a través de las diversas resoluciones que la Organización de Naciones Unidas ha emitido, acordado para la utilización, uso, seguridad y utilizado de forma militar, que se considere ese espacio como un espacio de investigación, de análisis en beneficio de la propia humanidad, y que ningún Estado pueda realizar dentro de ese espacio o pueda utilizar ese espacio para llevar a cabo maniobras, acciones o investigaciones de carácter militar. De esa manera, sus satélites, como es el caso de la Luna, también tienen ya como parte de esta formación de regulaciones, tiene también sus reglamentos de utilización, de uso
de ese satélite. Sí, pero todavía no son las 3:42, son todavía. Dice que tienen otro curso. Entonces, yo termino a las 3:40, a las 3:45, tengo 2 minutos. Pero, atendiendo a la petición, nos vamos a quedar acá y vamos a analizar la otra el día viernes, siempre de forma virtual, lo relacionado al espacio extraatmosférico o espacio espacial. Que tenga muy buena tarde y nos vemos el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Cuídense. Feliz tarde, licenciado. Adiós.